¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en estos webinars organizados por la Asociación Nacional de Avisadores, ANDA, y su Círculo de Marketing Digital. Mi nombre es José Miguel Mardones, periodista de CNN Chile y Chilevisión Noticias, y los voy a acompañar durante esta tarde de aprendizaje, una tarde en la que vamos a conversar particularmente del Data Driven Marketing, diseñando estrategias en base a datos. Ese es el foco de este seminario virtual que vamos a realizar en esta oportunidad, entonces, a través de ANDA y su Círculo de Marketing Digital. Vamos a aprender sobre el concepto de Data Driven, haciendo introducción al análisis de datos y su papel en las decisiones comerciales. Es clave esto, sobre todo considerando la era de la información en la que estamos viviendo por estos días y ya hace bastante tiempo, porque muchas veces tal vez se hablaba de que las personas que trabajaban en publicidad o en estrategia se guiaban mucho más por la intuición. Bueno, ¿qué rol se le da hoy día a la intuición? ¿Qué rol se le da a la Big Data, por ejemplo? ¿Cómo conjugan y conviven estos dos factores? Son algunas de las cosas que vamos a ir aprendiendo esta tarde en este webinar, Data Driven Marketing, diseñando estrategias en base a datos. Bueno, antes de dar inicio a nuestro webinar, como siempre, saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible la realización de este evento virtual. En primer lugar, Mi Casa, Chilevisión, CNN Chile y CDF, este domingo particularmente con una transmisión especial del plebiscito, así es que no se lo pierdan. Saludamos también a Initiative, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También saludamos a Megatime, Vamos Latam y Agencia Digital Rompecabezas. Quiero invitarlos también a que durante la realización de este webinar nos vayan haciendo preguntas. Cuando vayan escuchando las ponencias de cada uno de nuestros expositores, ustedes nos pueden hacer preguntas. Al costado derecho de su pantalla hay una opción de chat donde pueden ir dejando cada una de las interrogantes y dudas que les surjan al escuchar a los expositores. Nosotros vamos a recoger esas preguntas y al final de la sesión vamos a crear un panel y vamos a ir respondiendo cada una de esas interrogantes para que nos vayamos de este encuentro lo más nutridos posible sobre esta era de los datos y su impacto en la industria de la publicidad. Bueno, agradecer a cada uno de los que está conectado, agradecer a nuestros expositores, ya le agradecimos a los auspiciadores y vamos a dar paso ahora a saludar a nuestro primer exponente de esta tarde. Me refiero a Félix Lizame. Paso a enumerar su amplio currículum académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Además es PhD en Information Technology de Monash University, esto en Australia. Además es MBA e ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Félix cuenta con una extensa trayectoria en la especialización en las áreas de inteligencia, de negocios, sistemas de información y tecnologías de la información. Claramente muy, pero muy relacionado al foco de este webinar. Conectamos entonces a Félix, lo saludamos, le agradecemos su presencia y el micrófono es todo tuyo, Félix. Buenas tardes. Gracias, José Miguel. Voy a compartir mi pantalla, ¿cierto? Se me llega el... Ok. Muchas gracias por la invitación. Hace tiempo quería hablar de este tema. Me he venido preparando esta presentación hace tiempo y es un gusto estar aquí en ANDA. La verdad, yo vengo trabajando con datos desde que estaba en la universidad, hace 20 años atrás. Ya tengo una buena cantidad de años. Y me apasionó el tema del uso de los datos para apoyar a la toma de decisiones desde su inicio, desde que estaba estudiando ingeniería comercial. Y de ahí en adelante he seguido en este camino, trabajando en el área, después siendo consultor en el área, y luego haciendo un doctorado en el área de Business Intelligence and Analytics. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a hablar de, mi tema se llama Data Driven, y vamos a hablar de que es mucho, incluso más que datos. Si me funciona el clic. Entonces, ¿qué es Data Driven? Es un concepto un poquito efímero, como que uno lo busca, ¿cierto? Lo googlea, lo escucha por ahí, pero no sabe muy bien de qué se trata, ¿cierto? Entonces, y también hay una diferencia entre Data Driven solo y el Data Driven Marketing,
¿ya? Entonces, no existe una definición formal de lo que es data-driven. En la mayoría de los casos, lo que uno escucha, lo que uno cuando conversa con gente de negocio, es que tiene que ver con data-driven culture, le ponen un apellido, ¿cierto? Business data-driven, business strategy o marketing, ¿ya? Y todos ellos coinciden cuando uno va buscando definiciones de a qué se refieren, al uso extensivo, y lo pongo ahí en bold, ¿cierto? En negrita para que se note que es extensivo de datos para la toma de decisiones de una compañía. ¿Okay? Y el Data Driven Marketing, ¿cierto? Es una disciplina, así se define, ahí sí hay una definición, yo tomé aquí la de Gartner Incorporated, está la copia en inglés, y mi traducción que yo coloqué ahí arriba, ¿cierto? Es que dice que Data Driven Marketing es una disciplina para la adquisición, análisis y aplicación de toda la información de los clientes, sus necesidades, deseos, motivación y comportamiento. Como ustedes ven, en marketing se trata más de entender con datos lo que hacen los consumidores y luego tomar decisiones que tengan que ver con mis campañas, con mi publicidad, ¿cierto? Con cómo me relaciono, o con incluso las 4P, como explicaba el profesor Hidalgo la semana pasada. La hipótesis central de esto, ¿cierto? Está en que datos y más datos, o mejores datos, o algo parecido a eso, ¿ya? No es muy claro cuando la gente habla de esto, es que implicaría, ¿cierto?, que uno tome mejores decisiones. Entonces, a medida que yo tengo más datos, o que tengo datos más completos, o que los datos son más precisos, o que tengo datos más diversos, tengo más opciones de tomar mejores decisiones. Esa es la hipótesis central. Pero, subyacentemente a eso, lo que uno entiende es que esto es positivo, versus otra cosa, que sería como la intuición, porque subyacentemente se entiende la idea de que que tomo decisiones basadas en la evidencia y en la racionalidad, es decir, no por como lo dicen los gringos, un gut feeling, ¿cierto? Sino que basado en datos, en evidencias, en cosas que suceden. Esa es la hipótesis central. Y vamos a discutir un poco si eso es, durante esta presentación vamos a discutir un poco qué tanto esa hipótesis central es válida o no es válida, o qué le falta, o en qué casos sí se da o en qué casos no se da. De eso se trata la presentación, mi foco de la presentación del día de hoy, y traté de hacer algo no tan académico con tanta teoría, sino que traer algunas cosas que vienen de la industria y de la academia, para lograr, ¿cierto?, de alguna manera que entiendan esto un poco mejor. Entonces, si yo les preguntase a ustedes, una pregunta un poco retórica, lo digo desde antes, me declaro culpable, ¿cierto? Es cuán importante es para ti, ustedes que están viendo esta presentación, ¿cierto?, el uso de datos en la toma de decisiones. ¿Ya? Es medio retórico, ¿no? Es como que me van a decir, por supuesto que es importante, ¿cierto? Porque si me dijeran que no es importante, tendrían que salirme como una buena explicación. Es decir, como está entendido en general que usar datos para tomar decisiones es positivo, es bueno, ¿ya? Y lo otro es que si yo le preguntase si tú eres un tomador de decisiones racional, la mayoría tendría, y esto yo lo hago en clase con mis alumnos, y la mayoría tiende a decir que sí, ¿cierto? Tiende a decir que sí, especialmente cuando se trata de negocios, se trata de hacer cosas en la empresa, uno se transforma en un tomador de decisión racional, ¿ya? Entonces, la respuesta a eso es sí, sí. Ahora, en la Facultad de Economía y Negocios, en el Departamento de Administración donde yo trabajo, tenemos un observatorio que se llama de Sociedad Digital, ¿ya? Que está liderado por Cristian Maulén. Si lo conocen, ha presentado varias veces en estos seminarios, así que no creo que sea para ustedes ajeno. Y él hizo un estudio el año pasado, ya, sobre cómo estaba el Data Driven en Chile, ¿no? Y obviamente me lo compartió. Y al compartirlo conmigo, bueno, yo le estoy presentando esto de nuevo, que es la misma pregunta que le acabo de hacer, que ustedes más o menos deben haberse reafirmado, la mayoría de ustedes, es que lo encuentran importante y crítico. Es cierto, es casi un 70 y algo %. 83, perdón, versus 78 el año anterior. O sea, cada vez se vuelve más importante. Y después dice cuál es el grado de confianza en el crecimiento de su negocio basado en el esfuerzo en el Data Driven Marketing.
Y la mayoría está confiado, aunque, ¿cierto? Hay ciertas variaciones al año anterior, un poquito más bajo que el año anterior cuando fue tomada esta. Y la tercera pregunta es, ¿cuán avanzado es el marketing y la publicidad basado en datos que realiza su organización? Y ahí, ¿cierto? Nos vamos hacia el otro lado. Si ven, las barras se van hacia la izquierda, no hacia la derecha, se carga un poquito más hacia la izquierda y se mantiene hacia arriba. Claramente, el último muy avanzado, la gente no se declara muy avanzado. Claro, a pesar de que la gente lo encuentra importante, esa es como la conclusión del estudio, no lo aplica mucho en su organización. Bueno, entonces, de aquí mi idea de explicar de dónde viene esto, para dónde va, es que es de alguna manera una vieja promesa, idea, el data driven, ¿ya? Esto de datos, ocupar los datos para tomar decisiones, pero en la práctica, ¿cierto? Es como la pregunta anterior, ¿qué tanto lo he realizado en mi organización? No tanto. ¿Qué tan importante es? Súper importante, pero si es importante, ¿por qué no lo hago? ¿Cierto? Entonces, una vieja promesa es que son avisadores, ¿cierto? Yo pensé en esta idea de mostrar este dibujo de un mini antiguo que era maravilloso, ¿cierto? Y un mini nuevo que sigue siendo maravilloso con los mismos conceptos, pero en un formato renovado, ¿ya? Y el cambio, ¿cierto? En la revolución del mini, como que está hablado aquí, ¿cierto? Tienen que ver en la tecnología, que lo ha cambiado en el tiempo, muchos años, por supuesto, en esto, quizás en la tecnología y en las organizaciones cambiamos más rápido, pero sí sigue siendo esa misma promesa, esa misma propuesta de valor que venía siendo de antes, y lo que ha cambiado es lo que está cambiando las cosas, ¿cierto? Sería la tecnología. Esta es una foto, ¿ya? Para entender para dónde voy y qué ha pasado, ¿cierto? No alcanzó a salir el año, que lo puse arriba, ¿cierto? En 1970. Esta foto es de mi supervisor de tesis doctoral, profesor David Arnold. Yo sé, un poquito más, quería ser un poquito más personalizado, ¿cierto? Contarle una historia mía. Esto es, él se coloca en esta foto cuando hacía clases, ya no hace clases. De hecho, que hay una foto de David, mi supervisor de doctorado, más o menos actual, pero yo creo que eso es como hace como unos 8 años atrás, ¿cierto? Y él ahí está en su primer trabajo como analista de negocio, o digámosle como un data scientist, como le llaman hoy día, ¿ya? Y ese es el tipo de computador que está él manejando. Ahí están las características del computador, no voy a ir a través de eso, ¿cierto? Pero claramente, de los 70 a 50 años después, ¿cierto? Hay un cambio importante, ¿no? Sigue siendo lo que se llama un mainframe, que es donde nosotros nos conectamos con un computador pequeñito a ese computador grande, pero ahora tenemos estos tremendos salones de computadores en los cuales nos podemos conectar y uno se conecta con el otro, ¿cierto? Y yo no tengo que comprar ni instalar nada, sino que lo accedo a través del cloud. Y sí, eso ha hecho que claramente hay un cambio, ¿no? Entre lo que pasaba en ese tiempo y lo que pasa ahora. Ahora, yo de mi generación, ustedes muchos se acordarán de esto, que era cuando yo, ¿cierto? Estaba en el colegio, veía esta película, ¿cierto? Y pensaba en un futuro que debía llegar el 2015, hace 5 años atrás, miren la fecha, 21 de octubre, hace unos días atrás, 5 años atrás, ¿cierto? Que es donde viaja Marty McFly al futuro, cuando va al futuro, en Volver al Futuro 2, y nos da una visión de cómo iba a ser el futuro. Y varias de esas cosas hoy día sí han cambiado, sí existen. Por ejemplo, videoconferencia, ¿cierto? Valga la redundancia, I made my point, ¿cierto? Que, pun intended, que obviamente ahora estamos hablando a través de esta videoconferencia, ¿cierto? Que lo logramos, ¿cierto? Esta cosa sí lo logramos de esta visión que se tenía en los años 80 y logramos tener esta visión de que en el año 2020 y debido a la pandemia incluso un poco más, ¿ya? Dispositivos que son versátiles, que pueden ser ocupados por distintas personas, ya no son solamente ocupados por gente de negocio, sino que el computador sale a la calle, el computador sale al bolsillo, el computador sale a los adultos mayores, el computador, hay una foto de mi hija, ¿cierto? Con su iPad, yo nunca pensé que iba a poder, cuando yo tenía la edad de ella, tener algo así, ¿cierto? Se conecta al mundo, aprende, ¿cierto? Está aprendiendo números, a sumar en el iPad, también hace otras cosas, por supuesto, como los hijos de ustedes, pero ahí está haciendo eso.
¿cierto? Y lo que estamos, ¿cierto? La revolución tecnológica del teletrabajo que hemos vivido este año ahora. Todo esto ha cambiado los hábitos, la forma que nos relacionamos, y sí, claro, nos presenta, y todo esto queda grabado, todas estas cosas que estamos haciendo, nuestra actividad online, nuestra actividad digital, en esa huella digital llamada que ustedes ya han hablado seguramente en otros seminarios, ¿cierto? Va quedando grabado y hay información disponible que yo puedo utilizar para segmentar clientes, para posicionar, ¿cierto? Para mandar mensajes más que sean customizados. Pero esta es la promesa, ¿cierto? Esta es la promesa de cómo yo sería trabajando en mi empresa, diseñando una campaña de marketing, este es Iron Man, ¿cierto? Trabajando con Arvis, que creo que se llama, si me equivoco, perdónenme los fanáticos, pero, ¿cierto? Trabaja incluso en interfaces que van con la mano, ¿ya? Y esto es como lo que pensaríamos que debería ser el trabajo hoy en día en nuestra vida cotidiana, en los negocios. Estamos cerca, hemos tenido algunas de estas cosas, pero ni cerca a todo lo que está pasando en esas pantallas o lo que está haciendo Tony Stark con sus manos, ¿cierto? En realidad, la realidad es más parecido a esto, ¿cierto? La tecnología, el negocio ha sido un dolor en general, no es tan fácil, y la mayoría de las implementaciones tecnológicas están más enfocadas en el consumo, ¿cierto? A eso me refiero, que nosotros pasamos más nuestro día en el lado izquierdo, ¿cierto? En tecnología que tienen que ver con Excel, ¿cierto? Ese es nuestro software maravilloso que yo, no entiendo, no crean que aquí voy a criticar cosas que ocupo todos los días y que estoy maravillado de usar, como Microsoft Excel, pero el desarrollo en la tecnología del consumo es claramente mucho mayor, interfaces mucho mejor preparadas, por ejemplo, la interfaz que se produce en el Apple Watch o los dashboards que se me genera sobre lo que yo puedo tomar decisiones sobre mi estado de salud a través de estas pantallas, ¿cierto? Puedo tomar mejores decisiones, o nuestro amigo Waze, ¿cierto? O las recomendaciones que nos da Netflix. Son interfaces mucho más elaboradas que lo que ha podido llegar Excel con toda su capacidad. De hecho, si ustedes abren el primer Excel que se hizo, VisiCalc, en Harvard, hace ya 50 años atrás, no, un poquito menos, como 40 y algo, se parece mucho todavía en el concepto natural de la planilla que nosotros conocemos hoy en día. ¿Ok? Entonces, la verdad es que implementar Data Driven o Analytics o como le quieran llamar, no es tan sencillo, pareciera ser, en el mundo de los negocios. Sí, es más bien la expectativa que yo tengo es la que tenía de Tony Stark, ¿cierto? Pero la realidad, y que iba a ser un camino fácil, que voy a poder hacer todo mi análisis casi está en la punta de mis dedos, voy a poder obtener el dato que yo quiera, casi que le puedo preguntar a mi asistente personal, como le puedo preguntar por el precio de un ticket aéreo, le puedo preguntar a Google Assistant o a Siri no tanto, podrá seguramente en el futuro, ¿cierto? Puedo hacer ese tipo de cosas, pero en los negocios no puedo preguntar, bueno, ¿cuántas fueron las ventas de ayer? Así, y que me dijera alguien en voz virtual, me dijera cuántas fueron las ventas de ayer. Podría, pero no está implementado, ¿ya? Entonces la realidad, por muchos factores, es mucho más compleja que lo que uno esperaría que fuese en el mundo de los negocios en el año 2020, con la expectativa que teníamos nosotros. Algunas cosas se han logrado, las estamos viviendo, pero otras no. Entonces, volvamos a nuestra hipótesis central para conversar de ello. Entonces, teníamos data, implicaba mejores decisiones, ¿ya? Entonces, a lo que voy a pasar ahora, como esta pequeña introducción, es, ¿cierto?, a hablar de algunas barreras, ¿ya? De por qué esto no es tan sencillo de mejores datos implica mejores decisiones. Entonces, vamos a hablar de barreras que impiden la utilización de datos. Entonces, la primera barrera, que le veo ahí, tengo a alguien que se está duchando, ¿cierto? ¿Por qué? Es porque la primera tarea, ¿cierto? Que no es tan sencilla, aunque nos digan que es sencilla. Y discúlpenme los siguientes expositores si vamos en contradicción, ¿cierto? O a lo mejor vamos a pensar igual, podemos tener una buena discusión al final, ¿cierto? Es la recolección de datos. ¿Qué datos yo guardo? ¿Qué datos yo colecto desde distintas fuentes de información, no solo una? ¿Ya? Entonces necesitamos datos que sean oportunos en el tiempo. En inglés se llama timely, la traducción no es muy buena, pero que lleguen en el momento correcto y que hablen de momentos correctos y en los momentos, en los granulares correctas, que sean precisos,
que si necesito un valor de un dato de venta, ese valor de dato de venta sea el que tiene que ser y que sea completo, es decir, que no le falten pedazos de información. ¿Por qué digo no tan sucios? Es porque en la investigación que yo he hecho, tanto en mi doctorado como después, es que me he dado cuenta que uno no necesita que los datos sean totalmente limpios para que uno pueda tener grandes resultados en una organización. Y esto es una buena noticia, ¿ya? Pero sí claramente tienen que ser suficientemente buenos, suficientemente limpios para que puedan ser utilizados. Lo otro es que no basta con recolectar todos los datos del mundo. Y ahí un poquito de hincapié en Big Data, ¿cierto? De por qué Big, ¿ya? O por qué Small. La verdad es que Big, Small no es muy importante. Lo importante es que sean relevantes. ¿Y cómo defino lo que es relevante? Es lo que es algo muy difícil de descifrar, ¿cierto? Saber qué es relevante se hace con mucha experiencia en esto. Pero la clave y lo que podría decir para definir qué es relevante y no es no concentrarse en simplemente los datos, es decir, voy a acumular datos como acumular cosas que no quiero botar a la basura, ¿cierto? Sino que simplemente enfocarme en los datos que yo creo que son van a ser más relevantes o que mi equipo, ¿cierto? Conversando con mi equipo de trabajo y el liderazgo de la empresa, creen que pueden ayudar a algunas tomas de decisiones. Por lo tanto, es tener el foco en qué cosas voy a hacer con los datos, más que juntar los datos porque sí. Ahora, eso va con un pero, ¿cierto? Me voy a inmediatamente contradecir. Por supuesto que yo pueda no ver que había una oportunidad en guardar ciertos datos que después me van a servir. Y ahí tengo que tener visión, ¿cierto? Pero claramente hay algunos que si mi foco solamente es juntar datos, solamente eso, me olvido para qué son, puedo estar perdiendo recursos y tiempo. Y uno de los grandes problemas de esto, no sé si hay gente en la audiencia en esto, es que juntar datos no es fácil. Y si no es fácil, va a ocupar mucho de mi tiempo. Y si ocupa mucho de mi tiempo, yo voy a sentir que es la tarea más importante de lo que hago. Siendo que no es la más importante, lamentablemente. Es necesaria, pero no la más importante. La segunda barrera, ¿cierto?, es dar acceso a los datos, ¿cierto? Y aquí tenemos en tecnología dos visiones. Una es tener un súper servidor, base de datos centralizado en la nube, donde todos los datos tienen que entrar ahí. Y voy a hablar honestamente, vienen los nazis del Information Management y dicen que todos los datos tienen que pasar por ahí y que uno no puede guardar ninguna planilla Excel por aquí y por allá, ¿ok? Y el otro mundo es totalmente el caos, ¿cierto? Cada uno tiene archivos Excel por todos los computadores, nadie sabe, alguien hace una macro que hace algo, en muchos sistemas incluso que nadie sabe qué es lo que hacen, ¿ya? Y el problema de eso, ¿cierto? Es que tanto una como la otra opción por sí sola son dañinas para la organización. Y eso se lo digo porque hay casos de estudio donde eso ha pasado, casos de estudio que yo he realizado, otros casos que tengo conocimiento. Lo otro es que esto requiere inversión en tecnología, no es gratis. Y mucha gente quiere hacer esto gratis, cree que porque se inscribe en Facebook gratis, ¿cierto? Perdón, Nicolás, o abre aplicaciones gratis, ¿cierto? Cree que la tecnología en este sentido también es gratis y no lo es, ¿cierto? No lo es y la verdad es que tampoco es barato. Ahora, que tiene retornos, si uno lo hace bien, sí tiene. Pero muchas veces uno se queda pegado en no invertir, en no comprar el software en particular y simplemente los proyectos fracasan a mitad de camino. Y algunas capacidades esperadas que haga este software es juntar los datos, que distintas fuentes, que me permite compartirlo con otros y que me permita explorar algunas herramientas de exploración que sean, incluso que sean rápidas, porque no me sirve esto de estar esperando. ¿Ya? Y la tercera barrera serían las personas que, bueno, hay alguna habilidad requerida, son personas que hacen las preguntas correctas, levantan hipótesis, interpretan los datos, comprenden realmente el negocio que es el otro lado, no solamente datos, sino que entender qué decisiones, que es el último, entender el proceso de toma de decisiones, son las relevantes y para dónde va la empresa, porque si no, ¿para qué interpretar datos? Si no, ¿cómo sé qué preguntas correctas hacer? Si no sé tampoco qué datos necesito. ¿Ya? Y aquí hay variados roles en una organización. Tenemos el data scientist que existe hoy día, el analista de negocio y los tomadores de decisiones. Muchos, ojalá tengamos algunos acá, ¿cierto? Tomadores de decisiones que ocupan estos sistemas, consumen datos a través de estas otras personas. Y la verdad es que es trabajo en equipo, no es trabajo unitario. Y muchas veces esto se piensa como un trabajo de a uno.
y la verdad es que no es así. Entonces, llegando a mi parte final, más o menos, todavía me queda un poco de tiempo, es que llegar al título de mi presentación que quería hablar es que esto es mucho más que datos, ¿ya? Data, y vamos a llegar a una conclusión al final que espero que sea un poco satisfactoria y esperanzadora para ver qué estamos haciendo. Entonces, esto es mucho más que datos, porque los seres humanos, ¿cierto? Estamos hablando de tomar decisiones o definir ciertas estructuras de cómo se van a hacer ciertas cosas. Para tomar esas decisiones tenemos conocimiento hoy en día. Aquí tengo tengo un premio Nobel y a los premios Nobel no se dan a la gente, lamentablemente, que muere antes de cuando se le debería haber entregado, y Tversky murió unos años antes de que se le entregue el premio Nobel a Kahneman. Y ellos desarrollaron esta teoría de dual process, donde hablamos de racionalidad versus intuición, y en el cerebro tenemos dos sistemas que funcionan, y esos dos sistemas que funcionan uno es intuitivo. Por ejemplo, cuando manejo, no tengo que pensar, ¿cierto?, en los cambios, bueno, o sea, ya no casi en cambios, pero no tengo mucho que pensar en señalizar, ese tipo de cosas, porque el sistema 1 lo hace automático. El sistema 2 lo hace conscientemente, es analítico, es mucho más lento, ¿cierto?, despersonalizado. Y estos dos sistemas trabajan simultáneamente. Entonces, uno podría pensar que el sistema 2 tiene que gobernar esto y el sistema 1 se tiene que ir. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en este estudio que hice yo, ahí está mi profesor David Arnold, en un paper que publicamos en el año 2017, nosotros encontramos que muchas de las decisiones que se toman en la empresa son tomadas a través de la interacción entre el sistema 1 y el sistema 2. Incluso en operaciones, en management, y aquí hay incluso decisiones que se tomaban, y fuimos a Alibaba, fuimos a una gran empresa de seguros en Australia, fuimos a otra empresa que no puedo declarar cuál es, pero es grande, ¿ya? Y fuimos tomando decisiones que sabían que iban tomando, y lo que sí eran que habían tomado con algún sistema. Por lo tanto, aquí no tengo incluso, seguramente se llenaría, ¿cierto?, los otros cuadrantes que estén en el sistema 1, en estratégico, donde ni siquiera ocupo un sistema de analytics, ¿ya?, o de datos para poder desarrollarlo. Y les puedo decir que es falso que la toma de decisiones intuitivas son poco efectivas, ¿ya? Tenemos evidencia de que eso no es así, ¿ya? El expertise, por ejemplo, encontraron estos autores que están ahí, Dan, Rockman y Pratt, por ejemplo, dice que cuando las personas tienen alto expertise en el dominio en que se toman decisiones, ellos evaluaron con experimentos, ¿cierto?, con datos, que las decisiones intuitivas eran más efectivas incluso que las analíticas, ¿ya? También cuando hay presión de tiempo, la decisión cuando no puedo analizar, cuando no tengo ese espacio, bueno, cada vez más rápido, pero no necesariamente es así. Y cuando hay mucha presión de tiempo, que se ocurre muchas veces en los negocios o en las situaciones en que hemos estado, es que el camino es la toma de decisiones más bien intuitiva. Y ahí quiero tener gente entrenada, gente que tenga expertise, gente que haya pasado de aprender a manejar automáticamente. Y esos son ¿cierto?, los tomadores de decisiones que necesitamos en las empresas, y que tienen esas habilidades blandas que pueden tomar esas decisiones intuitivas. Lo otro es el costo. Muchas veces el costo puede ser más alto que el beneficio. Entonces la intuición es preferida, ¿no? Y a veces no hay datos. Y en el COVID es un ejemplo de eso, especialmente en la primera fase, ¿ya?, donde no habían datos, incluso muchos tomaron distintas decisiones. Otra cosa importante en que los datos no son suficientes es que una buena decisión es distinto a buenos resultados, ¿ya? Es decir, yo puedo tomar una buena decisión que tiene una alta probabilidad de ocurrencia, y puedo tener mala suerte en ese 20%, en ese 10% que no ocurra, ¿ya? Entonces, no necesariamente, ¿cierto?, voy a tomar buenas decisiones, pues puedo tomar buenas decisiones, pero no va a tener necesariamente lo que yo esperaría, que retorno, buenos resultados, 20% más de ingreso, etc. Otra gente, que muchas veces los datos se convierten, yo tengo una decisión y voy a buscar datos que justifiquen mi decisión, ¿ya? Yo creo que esto les suena, ¿no? Han estado presentes en algo como eso. Y otros casos como estos, que muchas veces los datos no hablan por sí solos. Si yo les pongo un gráfico como este, 5% de mes a mes entre abril y mayo en crecimiento en las reservas, ¿es 5.2% bueno? Bueno, a lo mejor hay otros meses que habíamos crecido más. A lo mejor esto es estratosférico.
este gráfico no me lo dice, yo tendría que tenerlo yo en mi mente o tener otra fuente de información. El CMO corrió una campaña, a lo mejor yo no lo sé, y eso explica esto. Hay estacionalidad en la reserva, a lo mejor era que en mayo siempre tengo más reserva y por eso está así, pero en realidad no hemos crecido. Los datos están malos, ¿ya? Y más, ¿ya? Entonces, no necesariamente cuando mostramos los datos, ¿cierto?, podemos tomar decisiones. A veces genera parálisis o genera más preguntas. ¿La inteligencia artificial lo hará mejor que nosotros? Bueno, quizás, ¿ya? Pero inteligencia artificial es realmente es bueno cuando hay grandes volúmenes de datos, ¿ya? Y procesos que son más o menos automatizables, cuando hay una estructura. Cuando no hay mucha estructura, a pesar de que en el tiempo podemos generar alguna estructura, por eso digo quizás, algunos de ellos, que muchos de ellos en marketing publicidad, donde hay se puede generar cierta estructura en una campaña, ¿cierto? Puedo definir el flujo en el que va a ir, quizá la inteligencia artificial sea súper útil, pero no en todo, ¿ya? Así que existe espacio para investigación, por ejemplo, de mercados cualitativa y la creación de ideas que están fuera de la inteligencia artificial. Y lo otro es ética, ¿cierto? Más datos, mejores decisiones, sí, pero ¿dónde queda la ética? ¿Dónde quedan los derechos? ¿Dónde quedan los deberes? Y eso es importante que ustedes recuerden que las empresas no son los dueños de los datos y las leyes están yéndose para allá. La gente va a poder portar sus datos, va a poder pedir que eliminen los datos de ellos. O muchas recomendaciones, ¿cierto? O alertas, pero puedo ver la realidad, si a veces un algoritmo me da cierto mensaje, lo que yo googleo, lo distinto que googleo aquí, ¿cierto? Es distinto a lo que si mi señora googlea en la misma casa le aparecen otras cosas, ¿ya? Y lo otro es fake news, ¿cierto? Cómo eso tiene un impacto en la sociedad y que se replican en las redes sociales. Así que ojo con eso. Bueno, y Data Driven Marketing, ¿ya? Como la palabra marketing es más utilizado, ¿cierto? En marketing, Data Driven, el concepto Data Driven es más, de hecho, utilizado en marketing que en otras áreas. Nadie le dice Data Driven recursos humanos, ¿ya? O personas. Nadie le dice Data Driven Operations, ¿ya? Es simplemente Operations Analytics, o la palabra Analytics es la que se ocupa más, y antes fue Intelligence, y antes de eso, quizás Marketing Research o investigación de mercados, como le llamábamos a esto, que tiene una larga tradición en la Escuela de Negocios. El profesor Hidalgo habló la semana pasada de eso también. Comienza a la optimización en los 60 en MIT, Stanford, Purdue. En otros se preocupan del pricing en los años 75 y en los años 80, 90 y 2000 aparecen las técnicas multivariadas, que son las que yo aprendí de mis profesores en la universidad hace 20 años atrás, ¿cierto? Que se siguen utilizando ahora, donde nace la programación, el marketing relacional, el Customer Life Value, que vean la grabación del profesor Hidalgo la semana pasada para entender un poquito más de eso. Lo nuevo de esto es, ¿cierto?, el tsunami provocado por la revolución digital, ¿ya? ¿Y por qué la revolución digital? Porque hay muchos datos en esta revolución digital. Hay gente que se subió al carro de esto y debido a, muchas veces, más que nada, a los teléfonos móviles, que fue lo que realmente hizo que el Internet se desplegara hacia todos lados, ¿cierto? Es que la verdad es que el mundo cambió y hay demasiados datos ahí y hay muchas oportunidades. ¿Cuáles son esas áreas emergentes en Data Driven? Text mining, ¿cierto? Que lo estamos haciendo, por ejemplo, en Consumer Review. No solo se hace, nosotros hemos hecho estudios en eso, en Consumer Reviews con text mining, y tanto académicamente hablando como en procesos de consultoría. Biometric Research, ¿cierto? El reconocimiento de las caras. Los Video Analytics, ¿cierto? Emoji Analytics existe, créanmelo o no. Pattern Recognition y Forensic Research, ¿cierto? Para Cybersecurity, ¿no? ¿Quién hizo qué cosa? ¿Quién hizo otra cosa? Ahí está la cita de donde saqué este dibujo, que es un paper nuevo del año 2020, donde se está hablando de este tema. Entonces, conclusiones, más o menos estoy bien, creo, parece que sí. El uso de datos, ¿cierto?, va a ser una condición necesaria. Es súper importante, pero no suficiente para ayudar a la toma de decisiones, ¿ya? Todas estas otras cosas que he venido hablando, las barreras y las otras condiciones, ¿cierto?, van a ser importantes para ser efectivo en este proceso. Requiere esfuerzos grandes, no son esfuerzos pequeños, el establecimiento de una cultura de datos. Por eso es que no todas las empresas están arriba, porque requiere un compromiso de la empresa en cultura y también en recursos, en liderazgo, ¿ya? El foco debe ser, y esto pasa de siempre, no es nuevo, esto ha pasado los últimos 50 años, ¿ya? El foco debe ser entender, es súper importante también, entender las decisiones que debe la compañía hacer y no los datos.
Ojalá la conversación cuando yo esté viendo qué hacer es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué campaña queremos lograr? Bueno, ¿qué datos necesitamos? No al revés, sino que tengo estos datos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Y si tengo estos datos, ¿qué vamos a hacer? Se volverían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué otros datos necesitaríamos? Pero no volver, ¿cierto?, solamente a pensar en los datos. Ese cambio yo creo que es clave, y no solamente yo, sino que otras personas también en este campo también creen que es clave para el éxito en su compañía. Lo nuevo es una evolución de lo antiguo y no lo reemplaza. Seguimos trabajando y proveyendo servicios a humanos, ¿ya? Con humanos y para humanos, ¿ya? Así que no se preocupen, hemos ido evolucionando, pero lo que aprendí antes sigue sirviendo hoy en día. Y existen muchas oportunidades en el mundo digital y muchas técnicas de análisis y personalización de comunicaciones, ¿cierto? Machine Learning, inteligencia artificial y analytics tradicional, ¿cierto? Reportar cuántos clientes tengo, tan importante que es, ¿cierto? Las que se implementen deben estar al servicio de la estrategia y no viceversa. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Creo que tomé 31 minutos. Así que no estuvo tan mal. Muchas gracias, Félix, por tu presentación. Una muy buena manera de comenzar este webinar Data Driven Marketing, diseñando estrategias en base a los datos. Muchas gracias nuevamente y nos encontramos más adelante en el panel para que podamos ahí conversar y resolver las dudas que tengan todas las personas que nos están viendo. Gracias. Bueno, a todos ustedes extenderles nuevamente la invitación. Como lo decíamos al comienzo, en este webinar hay un apartado a mano derecha para que ustedes puedan hacernos llegar todas sus preguntas. Ya las estamos recaudando, ya las estamos reuniendo más bien para poder contestarlas al final de la sesión cuando hagamos el panel con todos los expositores que nos van a acompañar durante este webinar, que lo hemos dicho, Data Driven Marketing, diseñando estrategias en base a los datos. Muy importante y muy atingente también a los tiempos actuales. Vamos a presentar ahora a otro de nuestros expositores, me refiero a Nicolás Cruces. Él es Marketing Science Partner en Facebook y Nicolás cuenta, fíjense ustedes, con una experiencia de más de 5 años en marketing e innovación tecnológica, con un fuerte enfoque en métodos de análisis de data. Claramente el tema que hoy la está llevando, podríamos decirlo así, en todo el marketing digital, y no solamente en el marketing digital, pasa también en los medios de comunicación, que constantemente trabajamos con sistemas de métricas para poder también interpretar de mejor manera lo que la gente quiere consumir, en este caso, en relación a la información, en el caso de ustedes, en relación al consumo. Vamos a invitar entonces a Nicolás Cruces que se sume a este webinar. Nicolás ya está ahí. Vamos ahí. Hola, ¿qué tal? Se conecte. Ahí está Nicolás, nos falta que encienda su cámara para que se haga parte de este webinar Data Driven. Ahí está Nicolás, bienvenido. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, José. Comparto pantalla. Ahí me ven, ¿correcto? Perfecto. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Anda, y gracias por la presentación, José. Mi nombre es Nicolás Cruces y trabajo de Marketing Science Partner en Facebook para el vertical financiero en toda la región del Cono Sur de LATAM. Mi rol consiste en asistir a los anunciantes sofisticados a comprobar cuál es el efecto que tiene la pauta publicitaria en su negocio, tanto en términos marcarios como en términos de ventas. Ahora, en línea con la temática del webinar, creo que uno de los problemas más grandes que tienen los marketers hoy en día es la medición de los datos, como decía recién Félix, y el hecho de que vengan de distintas fuentes y a veces no se hablen entre sí. Entonces, el objetivo de mi presentación de hoy es convencerlos a ustedes de por qué es importante tener un enfoque de medición incremental. Ahora empecemos con un ejemplo. El de la foto es Muhammad Yunus. Muhammad es el creador de los micropréstamos. Los micropréstamos son préstamos de montos muy chicos que se dan a agentes en situación de pobreza o que muchas veces no tienen una historia crediticia fuerte. La belleza de este mecanismo es que se le da a un grupo de personas. Y lo que hace eso es que se fomente más capacidad de repago, porque la gente se pone presión entre sí. Ahora, lo que dice la teoría es que esas personas que cobran ese préstamo después lo invierten en su empresa unipersonal para sacar más maquinaria, ponerle una heladera o una bicitaxi. Lo que permite hacer eso
es salir a la gente de la pobreza, mediante la inversión de este préstamo en su empresa unipersonal y la capacidad de repago que se genera por la presión social. Por este motivo, en el 2006, a Muhammad Yunus le dieron el Premio Nobel de la Paz. Ahora, avancemos un par de años en el tiempo. En el 2010, este mercado se había expandido vertiginosamente. Ahora, fruto de la crisis, la gente estaba sobreendeudada. Y entonces se puso en tela de juicio este mecanismo de los micropréstamos. Se preguntó si en realidad ayudaban a la gente a salir de la pobreza o si en realidad la fomentaban. Y ahí es donde entra Esther Duflo en el cuadro. Esther es profesora del MIT y maneja un centro de investigación muy importante que trata de definir el impacto que tienen las políticas públicas en la sociedad. Por eso Esther, que velaba por este instituto, decidió poner estas empresas bajo la lupa. Y en 2010 se asoció con un banco que iba a abrir sus sucursales en una ciudad muy importante de la India. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de Esther? Esther quería determinar si los microcréditos ayudaban a la gente a salir de la pobreza. ¿Cómo lo iba a medir? ¿Cuál era el KPI? Bueno, lo iba a medir en cambios en el consumo de bienes durables. Y cuando digo bienes durables, piensen en lo que mencioné antes. La bicitaxi, la heladera, las primeras de jugo, esas inversiones en capital que te permiten dar el próximo salto en tu empresa unipersonal. ¿Cómo lo hizo? Diseñó un experimento. Como dije, se asoció con este banco que iba a abrir sucursales en 104 barrios de esta ciudad india. Ahora, ¿qué dijo Esther? Le dije, bueno, muchachos, separamos a los barrios en dos grupos. Tomemos 52 barrios y allí no pongamos una sucursal de banco. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros llamamos el grupo de control, en todo lo que es el diseño experimental. Contra eso vamos a comparar. Eso es lo que hubiera pasado si el banco no hubiera estado presente en esos barrios. El otro grupo, vamos a llamarlo grupo de tratamiento. Son 52 barrios donde el banco va a poner una sucursal y le va a ofrecer micropréstamos a la gente. Y posteriormente, después de un periodo, vamos a estimar cuáles son las diferencias en consumos durables entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Entonces, ¿qué observó Esther Duflo? Observó que el grupo de control vio 116 pesos de promedio per cápita en consumos durables. Y el grupo de tratamiento vio 136 pesos de consumo de bienes durables per cápita. O sea, en promedio, la gente gastaba más en el grupo de tratamiento que en el grupo de control. Dicho de otra manera, hay 20 pesos de más que no se hubieran generado en la gente que gastó en estos bienes durables si el banco no hubiera implementado una sucursal. O sea, es porque el banco implementó una sucursal en esos barrios que la gente consumió más en promedio. Esto es lo que nosotros llamamos la causalidad. Aislar una variable, controlar todo el resto, que era la parte difícil de lo que mencionaba Félix en su charla hace un rato. Es aislar una variable, controlar todo el resto y mantener las condiciones similares. Y después medir cambios entre un grupo y otro. Para adelante, cuando yo hable de incremental, piensen siempre en esta barrita azul, que se genera además acá. Ese es el incremental que trajo el cambio en el tratamiento. Ahora, Esther Duflo es brillante y ganó el premio Nobel recientemente, pero no inventó la rueda. Su estrategia se viene implementando desde tiempos inmemoriales. Con la agricultura, cerca del siglo XV, cuando los granjeros querían decidir qué tratamiento darle a la planta para que crezca mejor y poder subsistir. ¿Tenía que tener más sol? ¿Tenía que tener más sombra? ¿Más agua? Bueno, esas son todas preguntas que se contestaban con una forma de diseño experimental, en algún sentido. Después, en la industria farmacéutica también se implementó, particularmente para decir si una droga era efectiva para tratar una enfermedad o no. Y así salvamos a poblaciones de temas como la polio y enfermedades muy contagiosas, que se salvaron gracias al diseño experimental. Ahora, nuestra industria no está exenta de esto. El marketing digital tiene la capacidad de hacer experimentos mucho más fácil que Duflo. Los grandes volúmenes de datos, que es a lo que nosotros llamamos señales, te permiten que tienen que ser señales de forma que se ingieran de forma precisa y correcta, hacen posible que aseguremos que estamos midiendo las cosas de forma efectiva. Las herramientas de Machine Learning proveen a los usuarios de avisos que les interesan.
y por ende hay una endogeneidad que hay que tratar de controlar. Y finalmente, los creativos diferenciados te permiten que tengas un stock de avisos que te permitan mostrarle a cada persona lo que más le interesa. Para cada tipo de persona tenés un aviso. Todas esas herramientas potencian la performance en Data Driven y permiten que podamos experimentar. Ahora, con el fin, sin embargo, hoy en la industria en la que nos movemos todavía no es parte de la cultura experimental. No solo eso, sino que además tenemos que tratar de unificar las distintas fuentes de información que tenemos. Y en general los anunciantes, en mi experiencia, usan modelos de reglas, basados en los touchpoints que tienen. El más popular es el modelo de Last Click, que es el principal modelo detrás de Google Analytics. Ahora, ese modelo en general está bastante cejado. ¿Por qué decimos eso? Bueno, particularmente porque Facebook hizo un estudio de Facebook IQ en el 2017, donde entendió que las formas tradicionales de medición pierden cerca del 40% de los touchpoints de digital en la jornada del consumidor. No solo eso, sino que 9 de cada 10 personas que harían una compra en alguno de tus negocios, dicen no haber clicado en un aviso. Entonces, ¿qué pasa? El usuario ve un aviso, es influenciado por el mismo, va a comprar, pero antes no cliqueó en ese aviso. Entonces, si usamos un modelo de last click, básicamente esa compra no va a ser atribuida al medio que la influenció. Y eso es parte del sesgo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el modelo de atribución en general está sesgado y que hay que calibrarlo para poder alocar el presupuesto eficientemente entre distintos medios. eBay, la empresa, estaba obsesionada con tratar de responder esta pregunta. Particularmente querían responder cuál es el impacto incremental de Search para su negocio. Entonces, ¿qué hicieron? Armaron un experimento interno dentro de su plataforma en las cuales dividieron a las ciudades de Estados Unidos en dos grupos. Por un lado, el grupo de control, donde se mantenían las campañas de Search prendidas, y por otro lado, el grupo de tratamiento, donde se apagaba completamente las campañas de Search. Todo esto a nivel ciudad. Entonces, su hipótesis era que las personas que buscaban eBay en el navegador, cliqueaban en un aviso de Google y después iban al sitio, en realidad no estaban siendo influenciadas por el aviso, sino que simplemente lo usaban como un elemento de navegación. En vez de tipear eBay directamente en el browser, iban a Search y buscaban eBay. Y ahí cliqueaban, y eso los dirigía al sitio. Entonces, esa es su hipótesis. ¿Cómo lo validaron? Apagando estas campañas. Los resultados se ven en el gráfico de la derecha. Lo que ven es, en la línea azul, muestra el tráfico pago y la cantidad de clics en esos avisos. Y como ven, hubo una redistribución de clics pagos a clics orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que su hipótesis sea correcta. Básicamente, al apagar las campañas de Search, ese tráfico se redistribuyó a lo que era orgánico. Entonces, tomaron un accionable claro con eso. Ahora, desglosemos un poquito el proceso de pensamiento de eBay. eBay tiene una cultura de experimentación importantísima en su negocio. Pero ¿por dónde empezaron? Empezaron por una hipótesis. Tienen una pregunta clara de negocio que querían responder. ¿Search funciona o no funciona para mi negocio? ¿Me agrega más valor del que ya tengo? Muy parecido a lo que planteó Duflo con sus microcréditos. Después decidieron un experimento y lo corrieron. Y finalmente aprendieron, entendieron cuál era el efecto de su hipótesis y decidieron si funcionaba o no. Básicamente usaron los insights de ese experimento para mejorar su estrategia de marketing. Y esto es un poco de lo que vengo a traerles hoy. Esto es lo que nosotros llamamos el Test and Learn Mindset. Y fruto de esta mentalidad de constantemente ir iterando y probando cosas nuevas y planteamos una agenda de aprendizaje que se puede pensar como este camino de medición, donde básicamente planteamos una agenda de aprendizaje dinámica, donde tenemos distintas hipótesis que queremos ir respondiendo en el tiempo y hacemos un calendario de cuándo las vamos a resolver. Entonces empecemos con el primer paso. El primer paso que nos gusta pensar a nosotros es dimensionar el valor de Facebook, o sea, entender realmente cuánto me está trayendo Facebook a la mesa de diferencial contra lo que ya estoy haciendo, tanto en ventas o en términos de marca, dependiendo de cuáles sean sus hipótesis preferidas a testear. Empecemos por el caso de la TAM Chile.
LATAM Chile estaba corriendo una campaña donde estaba publicitando recientemente sus avisos en Facebook, mediante el método de un aviso carrusel, donde mostraba todos los vuelos que tenía disponibles, tanto en Chile, a Miami, a distintos lugares. Ahora, su hipótesis era que Facebook incrementaba las ventas de vuelos a los usuarios. ¿Y qué hizo? Hizo un experimento controlado. Separó a los usuarios de Chile en dos grupos. Un grupo de control, que no iba a ser expuesto a los anuncios de Facebook, y un grupo de tratamiento que sí iba a ser expuesto a los avisos de Facebook. Y después, ¿qué hacía? Miraba las diferencias en compras totales de vuelos. Acá estamos aislando todas las otras variables. La única diferencia entre tratamiento y control es el hecho de que viera un aviso de Facebook de esta campaña. Como los usuarios son randomizados entre todos los grupos, decimos que estamos aislando la causalidad de la variable. Que podemos entender que es porque los usuarios vieron un aviso de Facebook que están comprando tanto y que compraron ese diferencial. Para el caso de la TAM, puntualmente, vieron un incremento de 9,3% más de vuelos que no se habrían generado si los usuarios no hubieran visto un aviso. No solo eso, sino que por cada peso invertido en la plataforma, vieron un retorno de 31 pesos por compras de vuelo. Naturalmente esto pasa porque los vuelos son caros. Entonces, cada vuelo influenciado aporta un montón a la billetera y al negocio de la TAM. Bien, una vez que comprobamos cuál es el valor que trae Facebook a tu negocio, decimos que lo mejor que podemos hacer es tratar de optimizar las estrategias. Tratar de decir qué es lo que más te funciona, qué te funciona mejor. Entonces acá planteamos el caso de Santander México. Santander México hace mucha pauta de offline, particularmente en la televisión. ¿Y qué dice? Dice, bueno, está bien, yo hago mucha pauta offline, es lo que vengo haciendo siempre, voy a empezar a invertir en Facebook, pero no quiero readaptar mi aviso. Voy a mostrar el mismo aviso que muestro en la tele. Y ese es el aviso de la izquierda. Como era un formato horizontal, donde no se muestra el logo, y es el creativo de la izquierda, donde yo digo Regular Creative. Ahora, del lado de la derecha, nosotros les planteamos la hipótesis de que si optimizaban el creativo al medio, probablemente tendrían mejores retornos de marca. O sea, la gente se acordaría más de haber visto un aviso de Santander y tendría más favorabilidad para la marca. Como pueden ver en la derecha, esto es lo que nosotros llamamos un Mobile First Creative, un creativo adoptado al medio. En nuestra plataforma los usuarios scrollean rápido en el feed. Necesitan ver la marca en los primeros 3 segundos. Listo. Necesitan que sea vertical, para llamar más la atención y ocupar toda la pantalla de un saque. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Necesita estar listo para sound off. O sea, necesitamos que el aviso se pueda entender sin tener sonido, porque la mayoría de los avisos pasan sin sonido. Entonces es muy importante que el aviso esté adaptado al medio. Y con esto vamos a generar más retornos de marca, mediante mostrarle encuestas a los usuarios y ver la diferencia entre respuestas de cada grupo. Entonces, ¿qué hicimos? De vuelta, separamos en 2 grupos aleatoriamente. A un grupo le mostramos el creativo regular de TV y con su grupo de control, y a otro grupo le mostramos el creativo adaptado al medio, con su grupo de control. Y después medimos la diferencia entre ambos. Ahora, ¿qué se observó? Notamos que el creativo optimizado a mobile trajo 5 puntos de recordación más que el creativo optimizado a tele. O sea que al responder una encuesta de ¿recordás haber visto un aviso de Santander en el pasado? La gente recordaba un poco más, 5% más de veces, haber reconocido a Santander en un aviso. O sea, les quedó en la memoria el hecho de adaptarlo. No solo eso, sino que Santander también duplicó la cantidad de personas que respondían favorablemente a su marca. Todo esto adaptando el creativo. Y con esto comprobó que la hipótesis del negocio era real. Lo importante era que era de su negocio. La adaptó su creativo para tratar de comprobarlo. Bien, una vez que terminamos ese paso, lo que nos queda es determinar cuál es esta contribución de las distintas partes del funnel y cómo eso juega con nuestro modelo de atribución, que era uno de los puntos que planteaba antes. Vamos a poner el último ejemplo. Fravia es una empresa de electrodomésticos de Argentina y básicamente tenía la hipótesis de que las clics generan una asignación ineficiente de presupuesto de distintas campañas. Era justamente lo que decía antes. Y para eso, ¿qué hizo? Trató de diseñar un experimento donde aislaba los distintos efectos. ¿Por qué? Porque Fravia tenía una parte muy importante de inversión puesta en el lower funnel. ¿Qué es esto? Es retargeting. Le voy a mostrar muchos avisos con tal de hacerte convertir a la gente que ya mostró señales de querer convertir. Y lo que pasaba era que querían saber
Sí, la inversión en campañas más upper funnel, del estilo de prospecting, donde tratas de adquirir usuarios nuevos que nunca interactúan con tu marca, o del estilo de branding, donde le estás mostrando la marca a los usuarios que nunca la conocían. Bueno, quieren saber si estas campañas en realidad retornaban algo, porque en el modelo de last click todo era atribuido a retargeting. Por eso hicieron ese diseño experimental. Ahora, ¿qué notaron? Notaron que en términos de incremental de ROAS, este peso invertido, ¿cuánto me trajo de más la plataforma? Del total del funnel vieron resultados sorprendentes. Vieron que por cada peso invertido tenían 24 pesos de retorno también. Eso es el conjunto, las campañas de retargeting y las campañas de mid y upper funnel. Pero también, con este diseño experimental, lograron aislar el efecto de la campaña más upper funnel. No solo eso, sino que notaron que esa campaña les trajo 15x de ROAS incremental. Recuerden que siempre esto es lo que trajo de más la campaña, por encima de lo que ya venimos haciendo. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que el funnel completo funciona, que el retargeting viene funcionando bien, pero que también hay valor agregado en sumar una campaña upper funnel. Ahora, ¿cómo se jugaba eso con el modelo de atribución? Bueno, ellos usaban Google Analytics Last Click, que es la barrita naranja de la cola derecha de este gráfico. Y al compararlo con la incrementalidad, notaron que la incrementalidad era 2.7 veces más que lo que reportaba su modelo de atribución. Es decir, a Facebook solo le atribuían 1/3 de lo que en realidad debían haber atribuido, por este experimento causal, porque aislamos la variable, determinamos que funcionaba, y el modelo de atribución debía reportar ese número, lo que es la incrementalidad. Bien, finalizado el camino de medición, llegamos a la cuarta etapa, que ya es la medición de este valor real de otros medios en un contexto similar. Nosotros les planteamos que usen a Facebook como una plataforma para innovar, para testear sus hipótesis de negocio y para tratar de sacar insights para el resto de sus colaboraciones en medios. Porque creemos que ese es un valor fundamental que tiene nuestra plataforma, la capacidad de hacer experimentos randomizados y de bajo costo, que garanticen la causalidad. Y así es como llegamos al Data Driven Marketing en Facebook. Entonces, para cerrar, quería dejarlos con esta idea. Les pido como propuesta que ustedes piensen en sus propias hipótesis del negocio usando el ingenio de Yunus para plantear estas hipótesis, esas preguntas que nos sacan el sueño a la noche, y usemos la ciencia de Duflo para tratar de comprobarlas, usando siempre la causalidad y el diseño experimental como pieza fundacional de lo que es nuestra medición de marketing. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu ponencia. Muchas gracias por todo ese contenido y le recordamos también, por supuesto, a todas las personas que nos están viendo que las preguntas las estamos reuniendo para al final de esta sesión poder contestarlas en el panel, al que también va a volver Nicolás en los próximos minutos. Muchas gracias, Nicolás, por tu exposición. Vamos a saludar también en esta tarde de día miércoles a Gonzalo Cerda. Él es e-Business and Media Manager en Nestlé. Gonzalo cuenta con más de 20 años de experiencia profesional desarrollándose en áreas de marketing y comercial. Es ingeniero comercial de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ha trabajado en grandes empresas como Ford, Coca-Cola, Banco Ripley, y además es director en el Círculo de Marketing Digital de ANDA, que es la Asociación Nacional de Avisadores. Gonzalo, bienvenido. Vamos a comenzar entonces tu ponencia, la última de esta tarde, para luego dar paso al panel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un poco como parte del Círculo de Marketing de ANDA, nosotros queremos traer estos temas que son importantes para todos los avisadores, y yo en esta última parte voy a tratar de darle un poco más de ejemplo a nivel de cómo llevarlo a la realidad en una empresa. Y por eso voy a partir con una analogía. Probablemente todos hemos estado expuestos al desarrollo y la evolución de las consolas de juego en los últimos años. Los más viejos aquí probablemente partieron con un Atari hasta las super consolas de... Por supuesto que es súper evidente que hay avances en la resolución, en la sensación de realidad del juego, obviamente son más entretenidos los juegos hoy día, pero hay un cambio que probablemente es menos evidente,
y que ahora que lo nombre no va a sorprender tanto porque lo tenemos incorporado a nuestra vida. Se trata de, o pónganse a pensar, cada vez que ustedes se conectan a una consola, ustedes se loguean, ponen su clave, se identifican con su mail, a veces ponen el avatar o se identifican con el nombre que tienen en el sitio. Y a diferencia de las consolas, de esas primeras consolas, hoy día la consola sabe quién es el jugador que tiene el control en las manos. Y el solo entender quién es ese jugador hace que el juego se adapte a ese jugador específico y que la experiencia del juego al final sea mucho más rica para cada uno. Y eso es lo que yo llamo una experiencia personalizada. Del mismo modo, para nuestra compañía, y cuando nosotros pensamos en nuestro cliente, el profundo entendimiento de la persona que está, de nuestro ese consumidor que está al otro lado de la góndola, que está al otro lado de la caja o que está al otro lado del e-commerce, puede marcar una diferencia cuando lo conocemos realmente y entendemos qué es lo que necesita esa persona como cliente. Ahí es donde este webinar hace sentido, porque a través de la data es donde vamos a unir data driven con el marketing. El manejo de la data de los consumidores nos permite conocerlo mucho más y con eso vamos a poder ser mucho más precisos en el mensaje, un mensaje relevante para cada uno de ellos. Por eso ahora vamos a pasar a la estructura de la presentación, que básicamente al principio vamos a dividir en dos partes. La primera, vamos a entender qué son las audiencias y a esos segmentos que queremos dirigirnos. Y la segunda tiene que ver más con cómo manejamos la información y cómo le podemos sacar provecho. Al final voy a comentar además o dar 5 ejemplos o recomendaciones un poco más prácticas para empezar a sacarle provecho a la data desde mañana. Partamos con eso primero que yo les decía, que eran audiencias. Entendamos qué son las audiencias. Y aquí, dentro de y la diferencia con el target. El target es ese grupo objetivo que todos ustedes persiguen dentro de sus compañías, dentro del marketing, que sería como dentro de todos los peces del océano, a mí me interesan los peces de un color específico. Ese sería tu target. Pero cuando uno se empieza a analizar ese pez de ese color específico, se puede dar cuenta que hay algunos que son más largos, otros que nadan rápido, otros que les gusta ir a darles parte. Entonces uno puede empezar a entender que ese mismo target se comporta diferente y esas son las audiencias. Y aquí quiero irme a un ejemplo un poquito más práctico. Aunque en una segmentación demográfica, estas dos personas, un Ozzy Osbourne y un Príncipe Carlos, pueden ser del mismo target, que son británicos, hombres de 69 años que ganan buena plata y tienen 2 hijos, probablemente cuando uno va con una marca a plantearse sobre ellos, dice, no necesariamente el impacto con Ozzy va a ser muy diferente al impacto con el Príncipe Carlos. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender que dentro del mismo target hay audiencias. ¿Cómo uno determina las audiencias cuando está en una empresa? Tiene que entender cuáles son las características que son relevantes para cada una de las empresas. Uno puede ver que son características de género o características de cómo compra, si tiene hijos, no tiene hijos, cuándo compra, dónde compra. Y con el análisis individual de cada una de las personas, uno se empieza a dar cuenta que uno puede empezar a agrupar. Y así uno crea una audiencia, que vendría siendo como la agrupación de las características que son relevantes para cada una de las empresas, para cada una de las marcas, y que va a ser ese grupo de gente al que yo le voy a comunicar. Quiero llevarlo un paso más allá y mostrarles el caso de Nescafé. Uno podría decir, el target de Nescafé son los amantes del café, los que les gusta el café. Pero ¿cómo uno podría decir que darle esa granularidad de cuál es la audiencia? Uno podría empezar a buscar, bueno, ¿con quién lo consume? ¿Cuál es el momento de consumo? ¿Lo consumo con la familia? ¿Lo consumo con amigos? ¿Lo consumo en casa? Lo mismo en el lugar de consumo. ¿Lo consumo fuera de casa, dentro de casa? La ocasión del consumo, ¿en qué momento lo consumo? O cuál es la necesidad que estoy cumpliendo con el café específicamente. Cuando uno entiende eso y cuando uno define cuál es esa característica con esta
diferentes variables, uno puede hacer una audiencia que sería la audiencia que me interesa como marca ir a comunicar. Y ahí lo importante es que a esa audiencia le demos un mensaje personalizado, que sea un mensaje específico y relevante para ellos. Y por eso aquí quiero ir como definiendo qué es una audiencia. La audiencia entonces son estos segmentos creados usando datos, y eso es lo importante aquí donde conecta muy bien con este seminario, porque no son audiencias que uno las crea, como decía el profesor Félix antes, de web, son audiencias que vienen desde los datos para darle mensajes personalizados. Importante que las audiencias son con un alcance suficiente, o sea, deben ser suficientemente grandes, no hay que irse a puras personas al final, que estén basados en data, como decía, y que sean suficientemente diferentes para que el mensaje que yo pueda darle a una audiencia sea diferente al mensaje que le doy a otra de las audiencias. Si ya entiendo las audiencias, bueno, y dije que las audiencias las podía crear a través del entendimiento y la clasificación de la data, aquí quiero entrar en la segunda parte de la presentación, que es cómo clasificamos la data y cuáles son las fuentes de la data. Y primero, partamos por entender que nosotros clasificamos la data en data personal, data de comportamiento, data transaccional y data contextual. Va a ser un poquito más detallado ahí, que ustedes pueden ver que la data personal obviamente va desde la edad, etapas de vida, género, estado civil, data personal de la gente que uno va recabando en su empresa. También uno va a tener data de comportamiento, desde la visita, si visita o no visita la web, si va a mi local o no, cómo se comporta esa persona específicamente. Data transaccional, es bueno, me compra, qué categorías compra, dónde las compra, cómo son sus transacciones en definitiva. Y por último, un cuarto tipo de data signals es contextual, que es dónde está la persona, hoy día es un día de sol, lloviendo, qué dispositivo está usando. O sea, la verdad es que todos estos son cuatro clasificaciones de data que nosotros podemos tener. Ahora, y aquí voy a entrar a otro concepto, que estos cuatro tipos de data pueden venir, y esto probablemente lo han escuchado en algún seminario o así, ¿de dónde viene esa data? ¿Cuáles son las fuentes de esa data? Y aquí nosotros hablamos de el first party data, el second party data y el third party data. Entonces, esas cuatro clasificaciones de data que veíamos en la slide anterior, nosotros podemos ya tenerlas en la empresa. Esa sería el first party data, que es entendiendo a los consumidores que ya tenemos. Probablemente ustedes tienen base de datos de clientes, tienen base de datos de la gente que llama al servicio del consumidor, y ustedes empiezan a entender que ya tienen información de sus clientes. Pero no solamente a nivel de las bases de datos. Ustedes pueden tener información a través de lo que hacen en sus páginas web. O sea, si ustedes tienen una página web, pueden identificar a través de Google Analytics, bueno, cuántas visitas hacen, cuáles son las páginas más interesantes, dónde le hacen clic, dónde no le hacen clic, qué gente se inscribe o no en una promoción. Y también a nivel de, como tercer punto, a nivel de publicidad. Cuando ustedes hacen publicidad con los medios digitales, uno puede entender quién reaccionó, dónde hubo engagement, dónde uno puede hacer un remarketing y ir a hablarle a una persona que ya vio un aviso, decirle, bueno, tú que ya viste este aviso, ahora te ofrezco este segundo mensaje. Entonces, en definitiva, esta es data que es de la empresa, que es de su propia empresa y que ustedes manejan. Esta data es, tal vez como decía el profesor al principio, es la más difícil de ordenar, tal vez. Pero es data propia y muy valiosa porque es de ustedes. Creo que eso hay que dedicarse a mantener esta data ordenada y tenerla de una manera aplicable. Cuando pasamos a el second party data, y aquí estamos hablando de data que no es de la empresa, sino que es data de tus socios. Todas las empresas trabajan con un canal de distribución, con un retailer, con un partner como Facebook, aquí mismo, y ellos también tienen data. O sea, la data que tiene hoy día Facebook de la gente que pasa por esta red social, en definitiva también es súper valiosa. Y uno puede
sentarse al lado de estos socios de un supermercado. La data, imagínense en los supermercados, cuando uno dista el root, va quedando esa data y el supermercado puede llegar a entender cuál es tu comportamiento. Y aquí por esos ejemplos de esta second party data estamos hablando de cuáles son tus afinidades, cuáles son tus intenciones, qué es lo que te gusta. Y cuando uno necesita probablemente alcanzar una audiencia que no llega con la data de first party data que tiene una empresa, puede ir a este second party data con estos socios, con estos amigos y empezar a hacer cosas en conjunto con ellos. De adelante vamos a ver algunos ejemplos más concretos. Y como tercer punto, el third party data, este ya es de empresas que se dedican a la construcción de bases de datos y que uno puede ir básicamente y comprar bases de datos. Generalmente se usa para extender donde uno no está llegando con el first party data o el second party data. Esta es una opción súper válida. Probablemente el foco inicial de una empresa tiene que estar en el first party data y en el second party data. Y esta es una opción para extender aún más. Considerando esa parte un poquito más conceptual, quiero llegar aquí a algunas ideas que ustedes se podrían llevar y decir, bueno, ya entendí cómo ordenaba la data, cuál era el tipo de data, pero quiero que se vayan con algunas ideas un poco más reales y específicas de qué podrían hacer ustedes mañana. Por ejemplo, hablando de esta first party data, lo que ustedes tienen internamente, probablemente ustedes tienen data de su call center, data de venta y todo lo tienen en diferentes bases de datos. La invitación aquí está al principio para, bueno, unificar todo eso. Un cliente es el mismo cliente cuando está llamando al servicio al consumidor y es el mismo cliente cuando está haciendo una compra. Si yo puedo entender que ha tenido problemas con mi producto, bueno, puedo darle una mejor atención. Entonces, desde ese punto de vista, el tener base de datos unificado es una manera de ir ordenando la data internamente. Aquí, a nivel de consejo, obviamente les digo que lo vean con su abogado y la parte legal de su empresa, porque el manejo de data es importante para que esté en regla con las legislaciones, sobre todo ahora en Chile que viene la nueva ley de protección de datos. Obviamente también un consejo interesante es que sea escalable. O sea, hoy día yo no puedo tener toda la data de los consumidores, tal vez hoy día tengo algo, pero mañana el consumidor va a llamar a servicio al consumidor y me va a dar otro input de data y así voy progresivamente construyendo data de mis consumidores. Cuando yo tengo esa data, los beneficios son bastante más evidentes. Le puedo mandar mailing porque los conozco específicamente, puedo hacer publicidad específicamente a ellos porque es más personalizado y puedo tener una mejor atención a nivel de servicio al consumidor. Como segunda idea, ya esto con second party data, bueno, pidan la ayuda a quienes ya tienen la data. Hoy día, por ejemplo, en este caso, Google a través de todos sus productos conoce a quiénes son sus clientes, más el machine learning que ellos tienen. Ellos ya han definido varias audiencias a nivel demográfica, de intereses y de comportamiento. Y aquí, en la industria que estoy yo específicamente de comida, cuando específicamente hablamos de intereses, y me voy a la afinidad que ellos tienen, dentro de Google ellos tienen todas estas categorías de afinidades. Específicamente a mí me interesa la de Food and Dining, y dentro de Food and Dining ustedes se dan cuenta que ya hay algunos audiencias ya pre-creadas y entendimiento que tiene Google de los consumidores, y hoy día uno puede entender, bueno, quién es la gente que es más foodie, quiénes son los coffee lovers. Entonces uno puede apoyarse en la data de esos partners para ir a comunicarle específicamente mensajes personalizados. Lo mismo aquí tenemos a Nicolás de Facebook. Facebook también ordena la data de sus usuarios a nivel demográfico, de comportamiento, de intereses y de conexión. Entonces uno puede partir apoyándose en este second party data que tienen estos grandes medios. Como tercera idea, para llegar al consumidor con un mensaje mucho más personalizado, es usar herramientas como el DCO, que es Dynamic Creative Optimization, que uno básicamente aquí lo que hace a nivel de compra programática es de armar un aviso de acuerdo a quién es la persona que está
consumiendo o que está navegando en alguna de los medios programáticos. Entonces yo podría tener fotos de diferentes niños, fotos de diferentes productos míos colados. Entonces si una persona, el sistema identifica que tengo un hijo de menos de 6 meses, bueno, me pone una foto de un niño de menos de 6 meses con un colado. Pero si al mismo tiempo otra persona está identificada con una persona que tiene un hijo mayor de 6 meses y que necesita picados, bueno, arma el aviso y automáticamente, dependiendo de cómo está haciendo la navegación de los consumidores, va armando el aviso personalizado de acuerdo a esa navegación. Lo mismo a nivel de YouTube se puede hacer con video. Ustedes pueden seleccionar diferentes tipos de música, diferentes tipos de setting, y de acuerdo a la persona que esté consumiendo el video de YouTube, es cómo se arma ese video instantáneamente y se presenta como un mensaje mucho más personalizado. Nosotros aquí en el caso de KitKat que hicimos hace unos años, vimos que, por ejemplo, la gente que era más asidua a la cocina, se armaba la pieza con una cocina atrás, versus el que era un deportista se arma con un setting de deporte. Entonces, el mensaje empieza a ser mucho más personalizado dependiendo de quién está atrás. Y quinta y última idea, para tratar de ser muy gráfico en cómo llevar este data driven a la realidad en el marketing, es también juntarse con, en este caso, este producto es de Facebook, Collaborative Ads, donde, por ejemplo, un e-retailer, pongamos el ejemplo Amazon. Toda la gente que hoy día navega en Amazon también está dejando data dentro de este e-retailer. Y ellos pueden, de manera anónima y sin comprometer sus bases de datos de manera encriptada, decirme, bueno, qué audiencia de gente ha mostrado interés, por ejemplo, en café. Entonces yo puedo hacer una campaña de Facebook Ads específicamente a esa gente que Amazon me dice que le ha interesado el café. Y eso termina siendo un win-win para ambos lados, porque por un lado yo estoy haciendo que la publicidad y el presupuesto que estoy dedicando a Facebook Ads llega directamente a gente que ya sé que ha sido o que tiene cierto interés por café, y por otro lado el retailer entiende que está recibiendo un tráfico a través de la inversión que yo estoy haciendo. Entonces esto es un buen deal para ambos lados. Esto probablemente no está tan desarrollado en Latinoamérica, ya hay estamos haciendo nosotros algunos ejemplos con Mercado Libre, así que está muy interesante para seguir desarrollando. Para ir terminando, última slide para decir qué queda como desafío aquí en cada uno de ustedes. Yo creo que los equipos de marketing hoy día tienen que mentalizarse para poder entregar esa experiencia personalizada que yo les comentaba al principio. A través del entendimiento con los datos van a poder llegar a un mejor entendimiento de los consumidores, y con eso la gracia y el corolario final de esta presentación es cómo dar el mensaje correcto en el momento preciso a la persona indicada. Yo creo que así es como la data podemos llevarla directamente al marketing, y eso hoy día ya es una realidad. Probablemente, como decía Félix al comienzo, hay algunas empresas donde va a costar un poco más. Aquí había algunas ideas y espero haber abierto la mente para invitarlos a que usen los datos y que esto lo llevemos a un siguiente nivel. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Vamos a invitar a que se sume nuevamente a este webinar a Félix Lizama, a Nicolás Cruces, para que comencemos el panel. Han llegado muchas preguntas a lo largo de esta tarde, y una vez ellos ya estén dentro nuevamente en este webinar Data Driven, diseñando estrategias en base a los datos. Ahí está Félix. Y ahí está de vuelta Nicolás. Bueno, vamos a comenzar este panel. La idea es que las personas aún nos pueden seguir mandando preguntas. Carolina Godoy, que trabaja con nosotros, también está recibiendo cada una de ellas, y también han llegado otras que ya las tenemos listas para empezar la conversación. Y ya me llama la atención lo que pregunta para Félix Luz Pardo,
y dice lo siguiente, y con esto abrimos la conversa en esta tarde de webinar. Según lo que nos indicas, le dice a Félix, ¿es posible predecir modelos de comportamiento? ¿Cómo? Félix. Bueno, creo que incluso después de lo que yo dije fue bien complementado con lo que dijo Nicolás y lo que dice Gonzalo, ¿cierto? Si nosotros tenemos información sobre de lo que decía Gonzalo, ¿cierto? Conductual, no sé si la llamaste conductual, pero parecido a eso, ¿cierto, Gonzalo? De comportamiento, claro. Comportamiento, ¿cierto? Comportamiento. Entonces tú sabes lo que hace la persona y con técnicas hoy día de Machine Learning, la verdad es que es bien sencillo poder predecir incluso qué comportamiento va a tener, no solamente cómo se han comportado, sino que cómo se comportarían, ¿cierto?, en el futuro. Así que, o sea, es bien sencillo, si es que tengo los datos, por supuesto que como decía Gonzalo, uno lo puede hacer internamente o también lo podría trabajar con otro tipo de proveedores. Creo que lo llamaste tercer tipo de proveedor, Gonzalo. No sé. El second party data serían tus socios, tus amigos. Exacto. Oigan, les quiero plantear un tema que tal vez lo podemos ir conversando entre todos, pero bueno, cuando se habla de este marketing digital, de utilizar los datos para crear estrategias, para guiarnos en el fondo y saber hacia dónde va el interés de las personas, ¿en qué papel queda la intuición del publicista? Que a lo mejor años atrás, cuando no existían todas estas herramientas o cuando tal vez la publicidad era solo análoga, la intuición de él y su perspectiva del mundo era clave. Con todo lo que nos aporta la tecnología, ¿en qué posición queda la intuición que puede tener un profesional del marketing que a lo mejor es mayor en edad, pero que a lo mejor no está tan metido tal vez en el tema de las herramientas digitales? Partimos con Gonzalo. Más que intuición, yo creo que es una evolución. Yo creo que en lo que yo planteo es de mensajes personalizados. Probablemente tenemos que hacer que ese creativo hoy día no solamente piense o tenga la intuición para un solo target, sino que va a tener que empezar a tener intuiciones o ideas creativas, como decimos en el mundo del marketing, para cada una de estas audiencias, porque ahí está justamente la gracia, tratar de ser lo más preciso y lo más personalizado posible para que tenga relevancia. O sea, si yo estoy haciendo lo que pasaba en televisión, un aviso de televisión de un producto muy masculino, lo va a ver una mujer. Bueno, ¿cómo hoy día yo puedo darle realmente un foco al target o a esa audiencia que es la que realmente yo necesito? Así que creo que para un creativo justamente el desafío de tener que hacer tal vez más creatividad. ¿Y qué pueden ver en el escenario actual? ¿Hay resistencia todavía de personas que no se quieren volcar hacia todo el mundo que ofrecen estas herramientas? ¿Cómo lo ven los demás que nos puedan contar? Yo creo que la intuición hoy juega un rol fundamental a la hora de decidir cómo empezar, sobre todo. O sea, vos tenés que empezar de algún lado y ahí está donde entra todo el juego, la intuición y la experiencia del marketer. ¿Cómo lanzás tu primera campaña? Bueno, vas en contra a tu best gut feeling. Eso me parece la primera punto que quería remarcar. Y después, creo que es justamente lo que ofrece, al menos lo que ofrecemos del lado de Facebook, es la capacidad de poder validar estas intuiciones. Tener distintas intuiciones que por ahí en algunos casos se contradicen, a veces se juegan en conjunto. Bueno, ¿cómo podemos plantear estas hipótesis del negocio de tal forma de comprobarlas? De no quedarnos en los supuestos, sino que realmente tener el dato fáctico de esto funciona o no funciona. Creo que ese sería lo que lo complementaría. Y a propósito de que estaba hablando Nicolás, hay una pregunta que también te hace Luz Pardo a ti particularmente, en base a lo que indicaste en tu presentación. Ella se refiere particularmente a la obtención de datos y te pregunta lo siguiente: ¿de alguna manera estos datos se obtienen de manera dirigida o se van recogiendo de forma natural? ¿Cómo le respondes, Nicolás, a Luz? Luz, mira, la forma en que recolectamos los datos básicamente tiene que ver con los productos que los anunciantes integran en su plataforma. Hoy particularmente el ecosistema se está degradando bastante, todo en términos de cookies y con todas las innovaciones en privacidad de iOS 14 y de todas las cosas que está haciendo Apple y Firefox, y Google próximamente probablemente va a hacer algo parecido. El ecosistema se está degradando, entonces lo que nosotros recomendamos es que los anunciantes empiecen a integrarse mediante conexiones de API,
básicamente, con nuestras plataformas y que por ese medio nos pasen los datos para que puedan entender esta clase de experimentos y realizarlos. Muchas gracias, Nicolás. Y a propósito de lo que estás hablando, también surge una interrogante para Félix, que la hace Andrés Cid. ¿Cómo crees que viene el desarrollo para los próximos años con respecto a la data? Andrés te dice, están ocurriendo cosas como la eliminación de cookies en Google, la ley de datos en Europa y en Chile próximamente. Además, hace referencia a un documental que ha sido muy comentado, que está en Netflix, sobre el dilema de las redes sociales, que ha revolucionado también, él dice, a muchas personas. ¿Qué opinas respecto a este tema, Félix? ¿Cómo crees que viene el desarrollo para los próximos años con respecto a la data? De alguna manera creo que igual estamos en un punto de inflexión, que se ha dado como en el último par de años con respecto a la privacidad después de mucho tiempo. Después incluso tiene que ver mucho con lo que ha pasado en Estados Unidos con el tema de las elecciones y con los movimientos, incluso los movimientos sociales internacionales del uso de los datos y de cómo uno puede influenciar a la persona. Entonces, y el documental lo trata bien, yo claramente sí, también lo vi y creo que está muy bien hecho. Y por ahí viene un cambio importante seguramente en legislación, viene un cambio importante, pero las tecnologías una vez se adaptaron y volverán a adaptarse. Eso es lo otro que te puedo decir, ¿no? Puede haber legislación que lo regule, pero siempre la innovación, siempre se va a buscar una forma en la cual uno quiera ¿cierto? Manejar datos y que ayude a tomar ciertas decisiones y tener ciertas oportunidades. En este contexto, Gonzalo, ¿cómo deberíamos prepararnos para la nueva ley de datos? Mira, nosotros yo creo que lo dijo Félix al comienzo, los datos son de las personas. Yo creo que esa es la base que tiene la ley de datos. Nosotros, como compañía suiza, estamos como ya amparados por esa ley de Europa hoy día. Y creo que esa es la base. Los datos son de las personas y una persona puede contactar y decir, mira, ¿qué datos tienes de mí? Y yo tengo que ser tan transparente para decirle, estos son los datos que yo tengo de ti. Si quieres que los borre, los puedo borrar y pueden modificar. Entonces, yo creo que esa es la base en la preparación de cómo ordenar los datos de las personas. En que los datos son de la gente y uno solamente los usa cuando tiene el consentimiento de la persona. Claro. Y Félix, Nico, ¿algo que complementar a lo que decía Gonzalo? ¿No? Yo ¿Sí, particularmente no tengo mucha idea de privacy, no es mi especialidad en Facebook, pero creo que es como dijo Gonzalo, o sea, tiene que estar el consentimiento siempre y que los datos sean privacy safe. Y creo que la compañía está yendo en esa trayectoria. Ahora, yo quiero complementar algo, Miguel. Yo creo que es importante Sí, para la gente entender que a lo que a uno le importa como analista de datos, ¿cierto? Es la cantidad de datos, no el dato individual. No quiero saber qué pasa contigo, sino que quiero saber qué pasa con gente como tú. ¿Me entiendes? Entonces, no es que alguien te esté espiando directamente, digamos, en ese sentido. Es el tema, porque de repente se genera en la población esa sensación. Claro. Entonces, Pero no es claro, es importante que se haga esa diferencia en el fondo. Sí, existe bueno, eso, esa es la diferencia legal. Esa es la diferencia legal más fuerte. Aquí, y por eso yo hablaba de audiencias, son grupos de gente que se comportan de una manera. Yo no sé, y cuando yo hago algo a ese grupo de gente, no lo estoy haciendo a Juan Pérez, lo estoy haciendo al grupo de gente que tiene ese comportamiento. Entonces, y esa es la línea legal probablemente que separa el buen uso de audiencias versus un mal uso de ir a buscar un dato y molestar a alguien. Claro, que de repente, como les decía, se genera el comentario entre el grupo de amigos o qué sé yo, oye, mira, estaba buscando algo, justo me apareció esto otro, qué coincidencia, nos están espiando. Es como muchas veces la conversación coloquial que se genera, pero importante la aclaración que hacen, que en el fondo es representando a un grupo, al comportamiento de un grupo de personas. Eso está muy bueno aclararlo. Bueno, y respecto a todo esto que hemos conversado, también hay una pregunta para Gonzalo y la hace Mariana. ¿Cuál tipo de data crees que es la más sana para promocionar tu marca? ¿Qué recomendación le entregaría? Claramente la más sana es el que yo hablaba del first party data, porque es la que tú controlas, tú absolutamente sabes de dónde la sacaste y cómo la sacaste. Es la más directa con tu empresa.
Pero hay veces que esa es la más difícil de conseguir porque no están las cosas hechas para conseguir la data, y por eso resulta simple ir a buscar el second party data, y también termina siendo confiable si eres un socio confiable. O sea, si yo voy a ir donde un retailer que tiene una buena base de datos y puedo hacer un buen acuerdo con él, creo que esa data también va a ser importante, sobre todo cuando yo no pueda, se quiere como rescatar la first party data. Claro que sí. Y hay un tema también importante que nos toca acá Dani, y hace una pregunta o propone un tema al panel, y ahí lo podemos ir también pimponeando todo. Ella dice lo siguiente: ¿cómo han visto desde su experiencia la evolución de los equipos de marketing de las empresas frente a la creación de unidades de data driven? ¿Creen que las empresas se la han ido jugando, se han ido convenciendo de que es necesario a lo mejor generar un equipo multidisciplinario, tal vez que también incluya especialistas en data driven? ¿Cómo han visto el tema en las empresas? Nicolás, partamos contigo. Es una buena pregunta. Yo creo que, hablando de mi experiencia particular, me acuerdo que trabajé en una startup donde había un solo data scientist en un momento, y ese fue el primer data scientist, el que marcó el camino. Y después trajeron, junto con un data scientist, trajeron un data engineer, que es la persona que tiene que hablar con los datos, tiene que guardar los datos, y el otro los procesaba, pero le faltaba la conexión con el negocio. Entonces ahí fue donde entré yo. El data translator, le llamaba. Básicamente agarraba lo que decía el data scientist, y fruto de lo que traía el data engineer a la mesa, y lo traducía a lo que era el negocio, y al impacto que tenía. Es muy difícil conectar esas dos patas, la parte del data scientist, que es muy técnico, muy cuantitativo, y la parte del negocio. Entonces, como resumiendo la pregunta, creo que las empresas, este es un ejemplo simple de una startup que tenía 50 personas, pero ¿qué quiere decir esto? Que cada vez se va expandiendo más esta necesidad de tener un equipo formado en datos, y también van apareciendo estos nuevos roles de gente que tiene que traducir y tiene que conectar ambas partes. Pero por eso, Nicolás, tú dices complejo a lo mejor unir estas ambas partes, pero ¿cómo ha sido ahora el proceso? ¿Ya el trabajo mancomunado se ha generado? Yo creo que estamos en un cambio, digamos. Como decía Félix al principio, es una industria que está cambiando y que fruto de los últimos, particularmente en el siglo XX, que se empezó, siglo XXI, perdón, que se empezó a guardar esta cantidad vertiginosa de datos, y eso hay que procesarlo, digamos. Es un cambio que están sufriendo las grandes empresas y las chicas también, y cada uno está en su capacidad de adaptación, la capacidad que pueda, digamos. Pero sí, creo que es un cambio que se está dando y que tiene que darse, dado la nueva disponibilidad. Félix. Sí, yo creo que no, que la creación del rol de data scientist por sí solo no va por el buen camino, la verdad. Yo lo veo más con que porque siempre han existido gente que haga análisis de datos, y este translation que hablaba Nicolás, ¿cierto? Es vital para, yo hablaba de que tenían que entender la toma de decisiones, ¿cierto? Todo el equipo tiene que entender la toma, y esa debe ser la conversación central, que es cuáles son las decisiones, qué es la campaña que estamos diseñando. Y luego concentrarme en mi modelo, de nuevo ver cómo lo hago. Entonces, yo me imagino cuando alguien me hablaba de data science a mí, yo me imaginaba a alguien con un delantal blanco, ¿cierto? Científico, ¿cierto? Entrando a la oficina del CMO, ¿cierto? Y diciéndole, mira, es el modelo, tanto, ¿no? El CMO, de hecho, tengo un estudio donde veíamos si los gerentes entendían los resultados de data science, y la verdad es que nos dio que no entendía absolutamente nada. Entonces necesitan esta traducción, y todavía no se ha encontrado en la industria, y han habido muchos proyectos como este que fracasan en la organización. Es producto de que la estructura organizacional no tiene una cultura que tiene que ver con esto, y que se quedan estos roles como tratando de dar una solución parche, digamos, de una manera de decirlo, sin decir, bueno, la verdad es que necesito gente que entienda el negocio y que trabaje con estas personas. Así que yo veo mucho camino por recorrer en ese sentido. Hay empresas que lo han adaptado mejor, otras empresas que están aprendiendo, y nosotros que estamos investigando estamos mirando y viendo para poder hacer mejores recomendaciones. Es un trabajo en progreso, diría. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo bien distanciado. Creo que la teoría y la práctica del uso de la data, incluso la práctica, está muy lejos hoy día de lo que tienen las estructuras de las empresas para poder aprovechar todo eso. O sea, en el caso de nosotros aquí en Nestlé tenemos un cargo específico de data, pero probablemente, o sea, no probablemente, es un cargo que salió en los últimos años de acuerdo al entendimiento que había que subirse al cargo estructuralmente para ir aprovechando estas oportunidades que van saliendo de data y este nuevo mundo. Entonces,
creo que hay un espacio. Creo que hay un espacio para que las empresas empiecen a hacer las estructuras y se unan a esta teoría y a esta práctica que ya es válida. Si nos vamos a la vida universitaria, las universidades están formando personas que puedan desempeñarse en estos cargos. También es uno de los temas que se ha comentado harto en el chat de este webinar, y en verdad si estamos hablando de cómo se han comportado las empresas, tenemos que pensar en que esos cargos los tienen que usar probablemente, no necesariamente, pero probablemente las generaciones que están educándose ahora. Algunos de ustedes son académicos, ¿qué pasa ahí también en las aulas? Bueno, es como una pregunta para mí, ¿cierto? Sí, nosotros, por lo menos en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, tenemos una línea que le llamamos la línea Business Intelligence y Analytics. Tenemos cursos que son obligatorios para los alumnos y algunos cursos electivos. Tenemos también un diplomado con el MIT de Data Science que está ahí. Y siempre hemos estado, hay 3 profesores de planta que trabajan en esta área ya. Y entonces lo hemos tomado en serio, pero esto también venía de antes. Eso también te quiero decir, que como que siempre hemos tenido gente que está trabajando, a lo mejor se llamaban de otra forma, y ahora se ve como un grupo distinto, y los nombres han cambiado, y a lo mejor los cursos son más intensivos, pero lo hemos tenido de siempre en particular, ¿ya? Y entonces, esta oportunidad no es como que hubiese una carrera de pregrado completa en esto, y porque justamente creo también que lo que le faltaría a ese data scientist, lo que le faltaría a esa persona de solamente datos, o es como el antiguo persona que estudia estadística, ¿cierto? Es la habilidad blanda, la habilidad de negocio, la estrategia, conocer de marketing, conocer, ¿cierto?, de segmentación de mercado, para que entienda por qué se hacen estas cosas, ¿ya? Entonces, nosotros que estamos en ingeniería comercial nos resulta eso más fácil, porque tenemos todos los otros cursos, y un poco esto lo damos de soporte, ¿ya? Pero seguramente en otros lugares, en otras carreras, ¿cierto?, les va a resultar más difícil. Así que tenemos una solución que hemos implementado y tenemos excelentes egresados. Mis alumnos les está yendo súper bien en estas áreas, están yendo a distintas empresas en Chile y fuera. De algunos de los demás expositores, Gonzalo, Nicolás, que han podido ver en las nuevas generaciones, no sé si necesariamente hacen clase en alguna universidad, pero me imagino a lo mejor tienen la posibilidad de poder interactuar con personas más jóvenes que se acaban de formar. Claro, mira, en mi caso, por contactos que hemos tenido con algunas universidades o los chicos más nuevos que entran a nuestra empresa, probablemente sí vemos que en los últimos años cada vez más vienen con algún chip de data de las nuevas tecnologías. Yo creo que eso se está notando en los últimos probablemente 5 años, y las universidades están preocupadas de que eso tiene que ser un chip importante que hace 10 años no ponían. Entonces, creo que eso viene cada vez más, pero falta porque el nivel de especialización que se alcanza es gigante. Entonces probablemente vienen con un chip inicial, pero la especialización o el trabajo real es lo que va a dar la diferencia en esas personas que se encargan con data. Sí, Sí. yo creo que hay una cierta reinvención, como dijo Félix, un poco de las carreras. Quizás termina siendo un poco más alineado al negocio, pero también está como mira, yo me acuerdo particularmente de un chico que había entrevistado que había estudiado lo mismo que yo, en la misma universidad, en la Universidad Torcuato Di Tella, acá en Buenos Aires. El chico había estudiado economía y había tenido una especialización en data science. Podés elegir 2 especializaciones dentro de la carrera de economía. Yo cuando fui a la universidad esa especialización no existía y me pareció genial que la tenga. Ahora, ¿qué pasó? El pibe tenía todos los conocimientos necesarios de duros, teóricos, pero le faltaba todo el conocimiento de negocio, que es algo que se adquiere quizás con la experiencia. Entonces, por ese motivo es como que se están tratando de complementar, pero es difícil tratar de adquirirlo en la universidad. Hay que conseguir los conocimientos, para mí, hay que conseguir los conocimientos teóricos en la universidad y después ir al mercado laboral para tratar de afianzarlos y conseguir la intuición del negocio, que era una de las primeras preguntas. Oye, hay otra pregunta también, Félix, directamente relacionada a lo que expusiste al inicio de este webinar, y te la hace Félix. O sea, no, para Félix y la hace Andrés. Ahí sí. ¿Cómo crees que viene el desarrollo para los próximos años con respecto a la data? Están ocurriendo cosas, eso lo conversábamos hace un rato, pero también te hace otra pregunta que tiene que ver con las herramientas y los lenguajes de programación que recomiendas para aprender analítica digital.
enfocada en marketing. ¿Qué herramientas en particular podrías recomendar? Aparte de Excel. Claro, aparte de Excel. Sí, claro. Hay puntos de partida, yo creo, en esto. Cuando uno empieza a manipular datos, hay puntos de partida, porque claro, uno empieza, la mayoría ocupa Excel para todo al principio. Nosotros tenemos un curso intensivo Excel en el primer año, entonces como que incluso después lo van ocupando en otros cursos de estadística, etcétera. Y Excel se vuelve como, tanto como los negocios hoy en día, se vuelve la herramienta que ¿cierto? Uno ocupa casi que para mandar hasta un correo electrónico, ¿cierto? Entonces, pero de ahí partimos a otras cosas más en estadística, etcétera. Yo recomendaría, yo de hecho yo enseño SQL aún, que como punto de entrada para manejar bases de datos más o menos grandes. Es bien importante, no son lenguajes complejos, enseñamos SQL, enseñamos RapidMiner, trabajamos con Python, que son más o menos como las herramientas que van, que también de alguna manera son más asequibles. Muchos de estos software que uno utiliza también requiere que uno compre una licencia. Muchos de ellos también te ofrecen un año gratis, etcétera, no sé, Tableau, ese tipo de herramientas. No quiero pasar mucha publicidad en muchas empresas, pero uno puede empezar a navegar por ellas. Pero cuando uno aprende una o dos, ¿cierto? Es lo que habla Nicolás y lo que habla Gonzalo, que ellos esperan que un poco llegan al trabajo como que está un diamante en bruto que tienen que pulir, ¿cierto? En la vida profesional y en la experiencia. Entonces uno enseña ciertos lenguajes que trate después que esa persona le sirva para aprender otros. ¿Ya? O sea, como uno le enseña a aprender ciertas estructuras de lógica de manejo de datos. Incluso nosotros tenemos un curso de visualización, o sea, cómo visualizar datos. ¿Ya? O sea, que no tiene mucho de software, ¿cierto? Que tiene más de diseño. Interesante. Bueno, estamos llegando ya casi al final del webinar. Si quisieran compartir alguna reflexión final a modo de conclusión, podemos partir por Gonzalo, si quisiera comentar algún tema que a lo mejor quedó en el tintero. Básicamente, como dije antes, como parte del directorio de ANDA, hacer una invitación a las empresas en que desarrollemos más el mundo digital, el mundo de data, en este caso específico, porque yo creo que eso le hace bien al mercado. Comercialmente, si todos hablamos y entendemos los conceptos y hablamos en el mismo idioma, es más fácil para que todos avancemos de una manera más rápida y como los países desarrollados. En definitiva, creo que hay que nivelar la cancha y tener todo el mismo lenguaje, y espero que esto haya servido para que tengamos ese mismo lenguaje. Absolutamente, y estamos en un contexto especial, difícil, donde es clave reactivar muchas cosas que han quedado paralizadas por la pandemia, así es que utilizar todo lo que nos ofrece la tecnología es fundamental y puede ser de gran ayuda, sobre todo en un momento donde se necesita reactivar la economía y el consumo. Félix, palabras finales. Sí, invitarlo también a pensar críticamente sobre las cosas, sobre el uso de los datos, sobre dónde se ocupa, ¿cierto? Sobre qué hipótesis hay, también sobre lo que leo en internet, ¿cierto? Cómo yo percibo la publicidad que me llega o los mensajes que me llegan. Y al mismo tiempo también este tema, ¿cierto? Si es, ¿cierto? Mucha gente lo tiende a simplemente a ser pragmático y decir, ¿qué software tengo que aprender, ¿cierto? Y al final uno no tiene que aprender un software muy específico, sino que tiene que saber hacerse buenas preguntas, ¿cierto? Buenas hipótesis, ocupar intuición cuando hay que intuición y saber mucho de negocios, de cómo se toman ciertas decisiones, ¿ya? Entonces, es una herramienta que soporta, ¿cierto? Esto es una herramienta que soporta muy importante. ¿Quién más que yo que se dedica a los datos, ¿cierto? Les podría decir eso, pero no es suficiente, ¿ya? No es suficiente, sino que tiene que estar, ¿cierto? Enfocado en hacia dónde va la empresa, cuál es la estrategia de la empresa, qué es lo que quiero lograr. Ese es mi mensaje. Perfecto, Nicolás. Yo quería arrancar de vuelta agradeciéndole a Anda por la invitación y quizás reforzando el concepto de que me encantó la intuición y la pregunta de la intuición, porque es importante que sea el centro de todo lo que hagamos, la intuición, pero que eso nos ayuda a diseñar hipótesis para tratar de testear con experimentos controlados que nos permitan aislar variables causales y que sea la causalidad el motor fundamental de todo. Y si ese experimento es un poco más caro, por ahí vale la pena si es una hipótesis que mueve el eje del negocio, pero particularmente en Facebook es barato. Con eso cierto.
Muchas gracias, Nicolás. Agradecer también a Gonzalo, Félix, por haber sido parte de este webinar Data Driven Marketing, diseñando estrategias en base a los datos. Probablemente nos vamos a volver a encontrar en otra sesión muy pronto. Agradecer nuevamente a todas las personas que se conectaron, a cada uno de los expositores y, por supuesto, a los auspiciadores que hacen posible la realización de este webinar. Chilevisión, CNN Chile, CDF, Initiative, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Megatime y Agencia Digital Rompecabezas. Por mi parte me despido. Como les decía, probablemente nos vamos a encontrar muy pronto en otro webinar organizado por la Asociación Nacional de Avisadores y su Círculo de Marketing Digital. Que estén muy bien y nos vemos luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao, chao.